¿Qué tal, queridos amigos? Vámonos con nuestro programa, que la verdad pues es el seguimiento o parte del seguimiento de nuestro programa pasado, y el día de hoy nuestro querido profesor Paco nos va a platicar un poco acerca de Prometeo, que pues la verdad en este concepto de pensamiento pues es también muy interesante. Ok, excelente, muchas gracias, Fer. Gracias a ti, Paquito. Y muchas gracias otra vez a tu audiencia por sintonizarnos. Si vieron la emisión pasada, seguramente recordarán que en la parte última del programa estuvimos haciendo una pequeña clasificación de los tipos de amor tal como se entendían en el mundo griego o en el mundo clásico. Decíamos que los griegos pensaban que el amor tiene diferentes manifestaciones según a quién dirijamos este sentimiento y con qué intensidad. Si me permiten solamente recordar esta pequeña clasificación, pues los griegos pensaban que existía una filia, que era lo más cercano a lo que nosotros llamaríamos amistad. Existía un eros, que era el amor entre parejas. Existía un pragma, que era el amor racional presente en las parejas duraderas. Existía un estorge o estorga, como también a veces se escribe, que era el amor que los padres le profesan a sus hijos. Y existía una filautía, que era el amor a la humanidad, el amor a la raza humana. Pensamos nosotros a la hora de hacer esta serie de programas que probablemente sería interesante ahondar en estos conceptos del amor, haciendo una especie de ejemplificación de cada uno de ellos. Entonces, para hablar del tema de la filautía o el amor a la humanidad, escogimos a un personaje procedente de la mitología griega de nombre Prometeo. Entonces, pues si me permites, Fer, me gustaría adelante, hablarles un poco de él. Prometeo es un personaje, insisto, que procede de la mitología griega y cuya historia es conocida por nosotros sobre todo gracias a un autor de teatro griego que se llamó Esquilo. Aquí de hecho tengo este libro que está publicado por la editorial Cátedra. ¿Podemos enfocar un poquito para que puedan ustedes checar el libro? Está publicado por la editorial Cátedra y bueno, es una compilación de las 7 obras de teatro que nos legó este autor dramático, Esquilo. La última de estas piezas se llama precisamente Prometeo encadenado y es una obra donde Esquilo nos cuenta la historia de este personaje, Prometeo. Prometeo era un dios que tenía mucho poder, pero que perteneció, digamos, a la primera generación de los dioses griegos. Antes de introducirnos en el tema de Prometeo, quizás sería prudente hablar de cómo Zeus se convirtió en el máximo dios del panteón griego, porque creo que solamente así se van a entender las cosas. La palabra panteón es una palabra que se compone de un prefijo griego y de una raíz griega. El prefijo pan quiere decir todos, ¿sale? Y la raíz theos pasó al latín como deus y posteriormente pasó al español castellano como Dios. Entonces la palabra panteón que nosotros usamos literalmente significa todos los dioses, el lugar donde están todos los dioses. Cuando uno de nuestros seres queridos fallece, pues lo llevamos al panteón, a acercarlo al lugar donde están todos los dioses. Para los antiguos griegos, el panteón, el lugar donde estaban todos los dioses, era el monte Olimpo, así se llamaba. El monte Olimpo era una cumbre orográfica
que aparentemente era la más alta de toda la región del Mediterráneo. La punta de esta montaña literalmente se perdía entre las nubes. Entonces los griegos de la antigüedad pensaban que como ese era un lugar inaccesible para los seres humanos, ahí debían estar los dioses. En la emisión pasada hablábamos de cómo Cronos mató a su padre Urano arrancándole los testículos. En ese momento, Cronos se convirtió en el máximo dios del panteón griego. Pero Cronos consultó un oráculo. Recuerden que un oráculo en la cultura griega era un sacerdote que tenía la capacidad de ver el futuro. Y este oráculo le dijo a Crono que lo que él le había hecho a su papá, alguno de sus hijos se lo iba a hacer a él. Acuérdense que el que a hierro mata, a hierro muere. Entonces Crono estaba casado con una diosa que se llamaba Rea. Y asustado por esta profecía, por este vaticinio, él lo que hacía es que cada vez que su mujer daba a luz a uno de sus hijos, él lo tomaba de las manos de la partera y literalmente lo devoraba. De ahí este tema que mencionábamos en la emisión anterior de esta famosa pintura de Francisco de Goya que se llama Saturno devorando a un hijo. Literalmente Crono o Saturno tomaba a su hijo recién nacido y se lo comía. De esta manera nos cuenta Hesíodo en la Teogonía, Crono se deshizo de sus 6 primeros hijos. De los 6 primeros se los comió. Pero cuando iba a tener a su 7º hijo, Rea ya estaba cansada de no poder tener descendencia, porque a pesar de los dolores de parto, pues ella no conocía a sus hijos. Entonces con su partera, ella hizo un plan. Este plan consistió en que en el momento de que ella dio a luz a su 7º hijo, la partera lo escondió detrás de la cama clínica y en su lugar tomó una roca. Esta roca la habían envuelto en pañales, de tal manera que no se veía lo que era. Y cuando Crono llegó a arrebatársela de las manos a la partera le dio esta piedra. Cronos ni siquiera se fijó, engulló la roca, y lo que sucedió es que esta piedra le causó indigestión y tuvo que devolver el estómago. Entonces Crono devolvió a los hijos que previamente ya se había devorado, y entre todos se pusieron de acuerdo para destronarlo. De esa manera, Zeus se convirtió en el máximo dios del panteón griego una vez que Cronos fue, insisto, derrocado del poder. A partir de ahí, Zeus se convirtió en un gobernante implacable que gobernaba con rigor sobre todos los seres humanos y sobre todos los dioses. En la era de Zeus, Prometeo era un dios que pensaba que a Zeus se le estaba pasando mucho la mano, que Zeus estaba incurriendo en una obsesión por el poder, como previamente lo había hecho Urano y como previamente lo había hecho Cronos. Entonces Prometeo desarrolló un amor muy grande por la humanidad. Y Prometeo pensó que lo más justo y lo más indicado es que después de tanto tiempo, esta relación vertical entre los dioses que todo lo podían y los seres humanos que todo lo padecían tenía que estabilizarse. Es decir, que los seres humanos tenían que estar en el mismo nivel de los dioses. Y para poder hacer esto, para poder igualar o uniformar
la naturaleza humana con la naturaleza divina, solamente existía una forma. Y esa forma era arrebatar el fuego del Olimpo, arrebatárselo a los dioses y entregárselo a los seres humanos. El fuego, hay que decirlo, es un elemento que tiene un gran simbolismo prácticamente en todas las tradiciones. Hace poco acaba de pasar, por ejemplo, el miércoles de ceniza, ¿no? En la tradición cristiana. Como ustedes saben, lo que el fuego hace cuando realiza su combustión, pues es reducir las cosas a la ceniza. ¿Pero por qué razón? Porque el fuego se entiende como un agente que propicia la purificación. Cuando algo está corrupto, cuando algo se ha echado a perder, el fuego lo consume y reduciéndolo a ceniza permite su regeneración. Por eso las palabras que nosotros como cristianos damos a la hora de recibir la ceniza, pues son tan significativas, ¿no? Polvo eres y en polvo te convertirás. De ahí venimos y ahí es a lo que vamos a retornar. En el caso de los griegos, el fuego también era un elemento sagrado. Era un elemento que para los griegos permitía la regeneración y que sobre todo, Fer, era el símbolo de la inteligencia cósmica. El universo no está estático. El universo tiene una inteligencia que va mutando, que se está transformando constantemente. Y el fuego representa esa inteligencia universal. Entonces los dioses griegos en el Olimpo tenían un pebetero, literalmente era como una especie de antorcha donde había un fuego permanente que representaba la inteligencia universal que permite la transformación constante de los cuerpos. Ese pebetero, esa antorcha, estaba protegido literalmente por otro dios que se llamaba Hefesto. Los romanos a Hefesto posteriormente le cambiaron el nombre y lo empezaron a llamar Vulcano, pero era el mismo, era el dios del fuego y era el dios de la manipulación de los metales. Entonces lo que sucede es que Prometeo, por su amor a la humanidad, irrumpe en el monte Olimpo, roba el pebetero y se lo lleva a los seres humanos. Pero en ese momento es descubierto por Zeus. Zeus se molesta mucho y decide darle un castigo ejemplar. Ese castigo que Zeus le impone a Prometeo por haber amado más a los seres humanos que a los dioses es bastante ilustrativo. Porque Zeus comisiona a la furia y a la ira. Fíjense qué interesante es esto. Zeus hace que dos emociones humanas, la furia y la ira, lleven a Prometeo a la cumbre del monte Esitia. Así se llamaba la montaña, el monte Esitia. Llevan ahí a Prometeo, arrastrándolo prácticamente, furia e ira. Y una vez que llegan a la cumbre de Esitia, Hefesto, dios del fuego y de la manipulación de los metales, se encarga de encadenar en ese lugar a Prometeo. Esquilo nos cuenta en Prometeo encadenado que encadenar a Prometeo fue para Hefesto algo muy difícil, porque ellos eran amigos de infancia. Entonces Hefesto lo encadenó, pero más que por un convencimiento o más que por estar de acuerdo con el castigo, porque tenía miedo de que a la hora de desobedecer la orden de Zeus, Zeus le fuera a dar un castigo parecido o incluso peor. Claro. Entonces lo que sucede ahí
es que Hefesto encadena a Prometeo en la cumbre del monte Sitia, pero el castigo no se queda ahí, sino que hay que recordar que de todos los órganos vitales que tenemos los seres humanos, el único que es capaz de regenerarse es el hígado. Cuando nuestros otros órganos vitales padecen alguna disminución o alguna merma, ya es imposible recuperarlo, al menos por medios naturales. El cerebro no se puede regenerar a sí mismo, el corazón no se puede regenerar a sí mismo, los riñones no se pueden regenerar a sí mismo, pero el hígado sí. Con cuidado, con atenciones, el hígado tiene la capacidad de regenerarse. Los griegos sabían eso. Entonces Esquilo cuenta que cuando Prometeo es encadenado en la cumbre de esta montaña, durante el día, durante la mañana, llegaba un águila. Les voy a mostrar por aquí una ilustración que espero que se pueda también enfocar, de una cerámica griega que muestra precisamente este episodio. ¿El águila devorando el hígado? Por las mañanas, este animal alado llegaba a esta montaña revoloteando y se comía el hígado de Prometeo. Por las noches el águila se iba y durante la madrugada el hígado de Prometeo se regeneraba de tal manera que al día siguiente volvía a sufrir el castigo idéntico, y así por toda la eternidad, como se dice en la tradición cristiana, por los siglos de los siglos. Esquilo, al final de esta obra, se compadece de Prometeo, porque en la mitología griega Prometeo padece este castigo, insisto, por toda la eternidad. Esquilo decide darle otro desenlace, otro final. Lo que pasa en el final de Prometeo encadenado es que Zeus no termina de quedar complacido con el castigo de Prometeo, y por esa razón es que provoca un deslave en el monte Esitia y Prometeo queda sepultado entre las rocas, pero muerto ya, vaya, es decir, el castigo ya no se sigue produciendo día con día. Digo yo, o al menos así es como yo lo interpreto, que Esquilo se compadece del personaje de Prometeo porque podemos llegar a la conclusión de que Prometeo no había hecho en realidad ningún mal. Él había desobedecido la voluntad de Zeus, que era una voluntad implacable, una voluntad incluso podríamos decir irracional, pero por un motivo generoso, que era ayudar a los seres humanos, darles inteligencia. Hay una parte donde Prometeo señala que su castigo él lo va a poder sobrellevar porque le queda la, digamos, le queda la satisfacción de que ahora los seres humanos, en posesión del fuego del Olimpo, van a poder cultivar las artes. Así lo dice Prometeo. Pero es una forma de decir que ahora los seres humanos van a ser racionales, que ahora los seres humanos van a ser inteligentes, que ahora los seres humanos van a ser cultos, que ahora los seres humanos van a poder gestionar sus emociones de una forma generosa y de una manera noble. Entonces los griegos tenían en alta estima, insisto, la filautía, que nosotros ahora en la actualidad podríamos llamar filantropía, el hecho de amar a nuestros semejantes, amar a la raza humana, no porque pertenezcan a nuestra familia, no necesariamente porque sintamos una afinidad de algún tipo con ellas, sino simplemente porque son seres humanos y que por el hecho de estar en esta dimensión, en este plano, pues todos tenemos derechos a realizarnos
y a acceder a una vida plena y, si se puede, también dichosa. Entonces Fer me parece que es un claro ejemplo de lo que los griegos señalaban como el amor a la raza humana. Muy bien, Paquito, muchas gracias. Muy interesante esta historia, que realmente a mí me hace como replantearme si realmente el sacrificio hipotético pues realmente nos hubiese ayudado a los seres humanos, ya que aún en estos tiempos existe mucha soberbia entre los seres humanos, entre las mismas, vamos a llamarle, razas. ¿Sí? Entonces, pues bueno, es un pensamiento, una historia que realmente es para analizarse de una manera muy profunda y replantearnos, ¿no? Hoy en día, cómo seguimos manejándonos, cómo seguimos dirigiéndonos primero con nosotros y después con nuestros hermanos. Y cómo seguimos cuidando. Exacto. El fuego que nos dio Prometeo. No vaya a ser que ya se nos haya apagado y no nos hemos dado cuenta. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Paquito. Nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Gracias por gracias por a ti, tus Fer. enseñanzas, Paquito.